Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. ¿Está bien, Martín? Estoy muy bien, ¿y tú? Te gané. Sí, seguimos y seguimos. Y es la historia de nunca acabar. Sí, estamos hablando de la piedra angular. Y Martín, la piedra angular siempre la ha sido desde que hubo rebelión en el cielo. ¿Sí? Así que incluso antes de que esta tierra fuera creada, era la piedra angular. Imagínate cuántos ángeles tropezaron con esa piedra, ¿no? Un tercio. Eso es probablemente miles de millones. Miles de millones. Y Martín, ya que ha sido una piedra angular, y todavía lo es, entonces creo que debemos orar. Sí, oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por la piedra en la que podemos poner toda nuestra fe. Ayúdanos a descubrir quién y qué es y que no podamos rechazarla. Ayuda a nuestros espectadores y a nosotros con el Espíritu Santo, ilumínanos y ayúdanos a comprender lo importante que es esto en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 21, versos 42, Jesús dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esta se ha convertido en cabeza del ángulo? ¿Esto es cosa maravillosa a vuestros ojos? Martín, esta piedra angular, que es Jesús, por supuesto, lo rechazaron. Sí. Y el diablo está empeñado en lograr que la humanidad lo rechace en cada época, particularmente en la nuestra. Sí. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra él, porque él es la roca. Sí. La piedra angular, no Pedro. Él es Jesús. Martín, este es un tema muy importante y es un tema muy complejo porque mucha gente se está engañada y cuando hablamos de estas cosas puede sonar, puede sonar duro porque está diciendo que todos los que no incluyen a Jesús en la fórmula están básicamente con el anticristo, sí, y básicamente perdido, sí. Claro, Dios mira el corazón individual y toma en cuenta el trasfondo y el conocimiento de la persona y la luz que ha recibido, para que no juzguemos quién va al cielo o quién no va al cielo como individuos. Pero estamos viendo el sistema. Entonces, vayamos directamente a esto. Una cita de la Review Herald. La muerte de Jesucristo para la redención del hombre levanta el velo y refleja un torrente de luz cientos de años atrás sobre toda la institución del sistema de religión judío. Sin la muerte de Cristo, todo el sistema carecía de sentido. Así toda la tipología del tiempo, toda la ley ceremonial, ahora todos los sacrificios, todo apuntaba a una cosa. Y si sacas a Cristo de la ecuación, entonces se convierte en una ceremonia y un ritual inútil. ¿Eso es realmente lo que pasó? Sí. Entonces, sin la muerte de Cristo, todo el sistema no tiene sentido. Los judíos rechazan a Cristo. Y por lo tanto, todo el sistema de religión es indefinidamente inexplicable e incierto. Estamos hablando de la nación. No estamos hablando de individuos, porque serán individuos que aceptarán la piedra angular, ¿sí? Conceden tanta importancia a las ceremonias sombrías de los tipos que han encontrado su antitipo como a la ley de los 10 mandamientos, que no era una sombra sino una realidad, tan duradera como el trono de Jehová. La muerte de Cristo eleva el sistema judío de tipos y ordenanza mostrando que eran por designación divina y con el propósito de mantener viva la fe y los corazones de estas personas. Eran importantes, sí, pero el tipo se ha encontrado con el antitipo. Martín, solo quiero leerte lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Y me postraré delante del Dios Altísimo. ¿Iré delante de Él con holocausto y becerro de un año?
¿Se agradará el Señor con miles de carneros o con 10,000 ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios? De modo que el sacrificio tiene importancia solo cuando contemplamos a Cristo en él. Eso es todo. Si tu atención se ha alejado de Cristo, entonces todo lo que está haciendo es un ritual. Tienes un ritual, tienes una ceremonia, tienes una liturgia, pero es una liturgia sin Cristo. Ahora, eso es muy nuevo en las noticias de que Roma y hasta cierto punto el Vaticano, aunque nunca han admitido tener los objetos del templo y están dispuestos a devolver los vasos del templo. Esas son noticias de última hora. Recientemente, poco después de las festividades judías, se escribió un artículo convincente aquí en Israel 365 News sobre un destacado miembro del Parlamento italiano que no quiere ser identificado, que tuvo una reunión por Zoom con el ministro de Asuntos y Patrimonios de Jerusalén, Mijaimi Eliyahu. El diputado italiano afirmó que Italia está dispuesta a devolver los últimos vasos del templo a Israel y que ahora es el momento de hacerlo. La reacción en Israel ha sido abrumadora. ¿Podría ser esto cierto? El artículo se volvió viral en muchas comunidades religiosas judías y cristianas, por lo que no se pueden separar los dos, ¿verdad? El cristiano y el otro. No, especialmente ahora, sí. Y ahora es el momento. Ahora, ya sea que esto realmente suceda o no, el hecho es que está causando revuelo religioso. El artículo continúa. La buena noticia en este escenario es que la posición oficial del Vaticano actualmente es que no confirman ni niegan la posesión de ningún objeto del templo de Herodes, como la menorá dorada, mesas sagradas, altares, vestimentas sacerdotales y similares. Entonces hubo discusión con altos funcionarios y reuniones por Zoom. Y en el pasado eso se negó que las tengan. Pero el hecho histórico es que fueron llevados a Roma. Entonces, si todavía existen, deben existir en alguna parte y en algún lugar, y el lugar más lógico es el Vaticano. Ahora imagínate durante 2000 años, prácticamente en el 70 sí, han estado escondidos allí, si miras bien. Bueno, esto es lo que afirman. Este es otro artículo de House of David Ministries. Todos los días desde mi oficina veo el arco de Tito. Este ahora es este ministro que le está hablando a Israel. Este político que no quiere ser nombrado por ciertos motivos. Es difícil pasarlo por alto. Es grande e impresionante. Y todos pueden ver lo que se muestra en él. Así que está el arco de Tito. Los esclavos judíos se llevaron los instrumentos del templo judío al exilio. Y si miras esa presentación allí, la menorá es muy prominente. Sí, además de todos los demás vasos, hace 2000 años os derrotamos. Esta es Roma. Destruimos tu templo, masacramos a tu pueblo, incluyendo crucifixiones y exiliamos a los judíos por todo el mundo. Y supongo que te lo merecías. La razón por la que le diría eso es porque la historia nos dice que los fanáticos judíos mataron a muchos soldados romanos. Sí, con el primer asedio. Y todo el tiempo fueron como terroristas. Sí, y ellos mataron a tantos que al final se hartaron. En el primer asedio, cuando el ejército romano se retiró, los fanáticos judíos vinieron por detrás y mataron a muchos soldados romanos. Y es por eso que Tito regresó y Roma lo destruyó. La propia tradición judía dice: 2000 años han pasado y desde entonces habéis sufrido un cambio profundo. Has regresado a la tierra de Israel y supongo que tú también mereces volver. Dios prometió que algún día regresarías y ese momento es ahora. Martín, no creo que comprendan la tipología. No.
No entienden la parte que tu casa ha quedado desolada. No entienden esa parte. Pero esta es la realidad del asunto. Y si tomamos en cuenta la dispensación, esto es lo que la gente cree, que habrá dos dispensaciones. Básicamente, una que tratará con los judíos y otra que tratará con los cristianos. Pero ¿cómo deben encontrarse las dos si la piedra angular no está incluida en ambos? Es imposible, es imposible. Ahora, aquí hay un artículo. Este es un artículo de la academia. Se publicó en la academia y simplemente nos brinda el telón de fondo. Solo tomé el resumen aquí. La teopolítica en la Tierra Santa, el sionismo cristiano y el sionismo religioso judío. Ahora, Martin, este es un nombre inapropiado. Es un oxímoron. Un sionismo cristiano es un oxímoron. Porque Cristo no puede caber en esos centros. No. Entonces, ¿dónde está Él? ¿En la mitad? No. La otra mitad lo rechaza. Recuerda lo que los miembros del Sanedrín dijeron. No aceptaremos a Cristo. Preferimos ir a Auschwitz. Sí. Y ese video lo mostramos muchas veces. Entonces no tiene sentido volver a colocarlo. Pero el judío ortodoxo no acepta a Jesucristo. No. Y esto probablemente significará que todavía cree que Cristo debe venir. Y eso también niega a Jesús nuevamente. Correcto. Ellos dicen, los cristianos, y ese hombre, miembro del Sanedrín, dijo que los cristianos quizá crean que Jesús es, pero nosotros no lo creemos. No creemos que sea Jesús. Y luego el sionismo religioso judío. Así que este artículo se centra en el núcleo teopolítico del sionismo cristiano estadounidense y el sionismo religioso judío. La militancia política que caracteriza a dos movimientos mesiánicos mileniarios, como el sionismo cristiano y el sionismo religioso judío, constituye un aspecto aún poco investigativo y poco teorizado que en la actualidad es primordial abordar por sus implicaciones inmediatas y de largo plazo en los sectores altamente sensibles y la volátil cuestión palestina-israelí en el ámbito interno de Estados Unidos e Israel y en la comunidad internacional en general. Se están preguntando, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué hay tanta exageración política? ¿Por qué están dispuestos a ir a la guerra? ¿Por qué están dispuestos a pasar por toda esta agitación? ¿Cuál es el problema? Es porque está vinculado a una visión religiosa. Y la visión religiosa es que los hijos de Israel regresarán a la Tierra Santa, que se construirá el templo, pero Jesús dijo que tu casa será desolada. El templo era un lugar de ofrenda, sí, era un lugar donde reunir todo para apuntar hacia Cristo, sí. Y una vez que Cristo había venido y llenó ese templo y lo rechazaron, y una vez que se presentó el sacrificio, porque mediante un sacrificio Él ha perfeccionado todo para siempre, no tiene sentido esos sacrificios. Por lo tanto, ese templo no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden cristianos y judíos luchar al mismo tiempo por un ideal que no sea bíblico? No puede, porque en realidad es una bofetada en la cara a Jesús. Sí, si quieren reconstruir el templo, sí, es así. Entendemos que tienen esta noción. De hecho, Martin, el hecho de la historia muestra que muchos de los judíos en Israel hoy no son descendientes de los judíos originales, sino de aquellos que se habían convertido al judaísmo. Así que aquí están sucediendo muchas cosas. Continúa diciendo que aunque el proceso de sacralización de la política y politización de la religión ya se ha manifestado en innumerables formas durante los últimos siglos, el sionismo cristiano y el sionismo religioso judío, fenómenos sin precedentes dada su naturaleza única e híbrida, su prominencia política y su superación, llamamiento movilizador entre los creyentes, habilidad organizacional, comunicacional y grado de
institucionalización. Es un sistema masivo donde el gobierno y las religiones están vinculados en un sistema político y religioso que esté dispuesto a ser activo militarmente para implementar lo que cree. Y no dice la Biblia que la Iglesia y el Estado se unirán, lo hace. Y se supone que no debe hacerlo, porque eso no es bíblico. ¿Y este fervor se limita solo a los Estados Unidos? No, es mundial. Y como Israel está involucrado, cualquiera que adopte esta mentalidad lo estará, ya sea que vive en Europa o en cualquier lugar del mundo. Y todos los ojos están centrados en Jerusalén. Y la piedra angular podría deshacerse al ostracismo. Ok. Hay otra cita del misionero del hogar. El Salvador ha dicho: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida. Eso es bastante sencillo, ¿sí? Pero la ira de Dios permanece sobre él. Dice de nuevo, pero la ira de Dios permanece sobre él. Él dice nuevamente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hemos tratado con los judíos. Ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Y aunque sean judíos mesiánicos, el Mesías que esperan es un libertador nacional. No Dios que viene a llevarse a su novia a casa, sí, y no a librarlo de la esclavitud del pecado. No, es una liberación nacional. Ahora, el Islam hace exactamente lo mismo. De hecho, el Islam está muy involucrado porque ambos tienen el mismo lado sagrado. Entonces continuamos con este artículo. El maometismo tiene sus conversos en muchos países y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Se propagará esta fe y los defensores de la verdad no manifestarán un celo intenso para derribar el error y enseñar a los hombres sobre la preexistencia del único Salvador del mundo. Oh, cuánto necesitamos hombres que busquen y crean en la palabra de Dios, que presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y en demostración del Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvos. Oh, cuánto necesitamos creyentes que ahora presenten a Cristo en vida y carácter, que lo exalten ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Este mensaje se opone directamente al judaísmo y su forma moderna y al Islam, porque ambos rechazan la piedra angular. Ahora, eso no significa que seamos anti-gente islam o anti-gente judía. No estamos en contra de la gente, pero estamos en contra del sistema. Tiene que ser expuesto. Así es, porque el sistema cristiano tiene una regla, y es que Jesús es el único camino. Esa es la regla de Dios. Y también podemos hablar de todas las demás religiones, y se ofenderán, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar, pero necesitamos el celo de presentar a Cristo en su forma divina y humana, porque es la única manera de ser salvos. Martín, si estás en el camino hacia la destrucción, y te digo, amigo mío, estás en el camino equivocado, debes tomar este camino. Ese es el camino correcto, que te llevará al lugar correcto. ¿Me convierto en tu enemigo? Desafortunadamente así es como funciona en el mundo. Tienes razón. Pero no se supone que sea así. Ahora, esto ha quedado expuesto hace mucho tiempo. La Reforma volvió a exponer eso. Este es Martín Lutero escribiendo al propio turco, pero en ninguna parte dice turco. O incluiríamos el Islam. ¿Sí? El propio turco, que cree que hay un solo Dios que ha creado todas las cosas, permite que Cristo siga siendo profeta, aunque niega ser el unigénito Hijo verdadero y natural de Dios. Pero yo, alabado sea Dios, he aprendido por las Sagradas Escrituras
y por experiencia en mis pruebas, tentaciones y combates de miedo contra el diablo, que este artículo de la humanidad de Cristo es sumamente seguro y cierto, porque nada me ha ayudado más ni mejor en las elevadas tentaciones espirituales que mi consuelo en esto, que Cristo, el verdadero Hijo eterno de Dios, es nuestra carne y hueso. Como dice Pablo en los Efesios capítulo 5, somos miembros de su cuerpo, de su carne y hueso. Está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cuando me aferro a este escudo de la fe, pronto ahuyento a ese malvado con todos sus dardos ardientes. Así que incluso la Reforma nos dijo que no hay otro camino. No hay otro camino de ser salvo, sino por Jesucristo. De hecho, creo que lo restablecieron muy claramente. Sí. Continúa diciendo que Dios desde el principio ha defendido este artículo y lo ha defendido poderosamente contra todos los herejes, el Papa y el turco. Se confirmó después con muchas señales milagrosas, por lo que todos los que se han opuesto al mismo finalmente han sido confundidos. Y tiene razón, la piedra angular sigue ahí, bueno, y sigue siendo una manzana de la discordia. Sí, en realidad, nada ha cambiado, pero el hecho de que todavía estemos hablando de ello significa que las puertas del infierno no prevalecieron contra ella. Amén, definitivamente. Aquí hay un artículo que proviene de una fuente masónica. Proviene de la Logia del Valle del Conejo. Y es un artículo que fue escrito en el 2018. Y establece una conexión notable entre la masonería e Israel. Hemos dicho esto antes, pero ahora está aquí en una fuente masónica que nos brinda esta historia. El 2 de noviembre, entre el 1917, Balfour escribió una carta trascendental al líder judío más influyente de Gran Bretaña, Lord Walter Rothschild. Ahora, por supuesto, esto fue precedido, y también lo dice en el artículo, por una discusión entre Winston Churchill y los actores involucrados. Esta carta inició la opinión favorable del gobierno de Su Majestad sobre el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Se convirtió en la base legal para la participación de Palestina y el establecimiento de un Estado judío. Así que hay una partición, entonces hay una solución de dos estados. Ahora, estos días hay muchos artículos en las noticias que dicen que esta guerra que está teniendo lugar entre Gaza en realidad pone en peligro la solución de dos estados. Ya sabes, tal vez quieran que Israel vuelva a ser uno para poder determinar cuál será la situación política y religiosa. Ya sea que suceda o no, es interesante que esa fuera la idea original. El 19 de noviembre de 1947, justo antes de una importante votación entre las Naciones Unidas sobre la participación de Palestina, Weizmann voló a Washington, D.C. para presionar al presidente estadounidense Harry Truman. Después de una breve reunión, Weizmann persuadió a Truman para que apoyara el establecimiento de un Estado judío, y Truman procedió a hacer todo lo posible y presionó fuertemente a numerosos delegados para garantizar que la resolución que favorecía la participación recibiera suficientes votos para ser aprobada. Y el 29 de noviembre de 1947, con 33 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones, la resolución 181 de la ONU se convirtió en la base internacional para el establecimiento del moderno Israel. Y luego continuaron diciendo que prácticamente todos los actores involucrados eran altos masones. Entonces, están realmente orgullosos de ello. Exacto, orgullosos, por eso lo pusieron en el sitio web. Sí, entonces es un estado masónico. No es un estado que provenga de una instrucción divina. Es muy importante que la gente se dé cuenta de eso, que no es el cumplimiento de la profecía bíblica. No, es un brebaje planeado. Correcto. Ok, ahora Martín, si ese es el caso, entonces, ¿por qué está ahí? Y si está ahí, entonces debe ser una falsificación.
¿De dónde emana? Hemos dicho muchas veces que esta es una actividad de contrarreforma jesuita para arrastrar a todo el mundo a la aceptación de una interpretación religiosa falsa. Vas a ver que el anticristo vendrá en el futuro en un templo judío reconstruido y así quita la presión del papado como el verdadero anticristo. ¿La reforma identificó al papado como el anticristo? 100%, 100%. ¿Se ajusta a todos los criterios bíblicos de Daniel y Apocalipsis? Sí. ¿Puede ser cualquier otra cosa? No. La Biblia amplía este tema y nos dice que hay otras posibilidades del anticristo, ¿o solo hay una posible? Solo una posible. Entonces, Martín, este debe ser un sistema falso de interpretaciones. Es una falsificación, una vez más, del maestro de la reversión. Ok. Y si quieres reunir todos los sistemas religiosos, y la mayoría de ellos, o el 99%, rechazan a Jesucristo como el Mesías. Entonces, nuevamente, la piedra angular, sí, ok. Aquí hay un artículo en The Washington Post. La mitad de los evangélicos apoyan a Israel porque creen que es importante para que se cumpla la profecía del fin del tiempo. La promesa de Dios prometida a Abraham y sus descendientes fue para todos los tiempos. Eso es cierto. Pero si estáis en Cristo, sois descendientes de Abraham. Se olvidan de ese dicho, se olvidan de esa frase. Hebreos, en Cristo, vosotros sois la simiente de Abraham. Así las actitudes evangélicas hacia Israel. Un estudio de investigación muestra que quienes están totalmente de acuerdo en que Israel es importante en esto superan con creces el 60%. Eso es el 66%, son 2/3. Eso es increíble. Pero también vale la pena destacar otra parte de lo que Jeffrey dijo a CNN. Jerusalén, dijo él, es la piedra de toque de la profecía. Esa profecía es la profecía bíblica del regreso de Jesucristo y el comienzo del rapto. Verás, ¿hay confusión en eso? Por completo. ¿Habrá un rapto? Habrá un arrebatamiento cuando Jesús venga a buscarnos. Ese será el rapto. ¿Habrá un rapto secreto? No. ¿La Biblia habla de un rapto secreto? Nada. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Así que este arrebatamiento será una vez cuando Jesús venga a llevar de regreso a toda su iglesia. Su Israel espiritual, de regreso a Él. Correcto. Entonces, Martín, lo interesante es que la mitad de los evangélicos apoyan a Israel porque creen que es importante. Y luego casi el 80% está de acuerdo. Pero debe haber muchos en el mundo evangélicos que están confundidos. Y dicen, ¿cómo puede ser que tengamos una alianza allí y que esta dicotomía de pensamiento deba incluso encajar en este cuadro profético? Y ahora, ¿qué pasa si la masonería fue el instrumento para establecer todo este sistema con el fin de cumplir un cuadro profético hipotético que no es bíblico y tomar el lugar del cuadro bíblico? ¿Cómo podemos confiar? Esta es una cita de Mensajes Selectos. El fraude recorre todas estas asociaciones secretas y nadie puede vincularse a ellas y ser hombres libres ante Dios y el cielo. ¿Ok? Eso es cierto. La naturaleza moral es arrastrada a lo que Dios declara injusto, lo que es contrario a su voluntad y a sus mandamientos. Alguien que profesa amar a Dios puede ser colocado en estas asociaciones en posiciones que se llaman honorables, pero a los ojos de Dios, Él está manchando su honor como cristiano y separándose cada vez más de los principios de justicia, verdadera santidad. Está pervirtiendo sus poderes, que han sido comprados por la sangre de Jesús. Él está vendiendo su alma por nada. Ese es un lenguaje bastante fuerte. Entonces, después de leer esto, creo que debes reconsiderar si quieres ser parte de alguna sociedad secreta. Sí, en cualquier cosa que emane de ellos. Sí, cualquier cosa.
En la revelación de sus justos juicios, Dios romperá todas estas asociaciones. Y cuando se reúne el juicio y se abran los libros, se revelará la falta de semejanza de toda la confederación a Cristo. Quienes eligen unirse a estas sociedades secretas están rindiendo homenaje a ídolos tan insensatos e impotentes para bendecir y salvar el alma como lo son los dioses de los hindúes. Ahí va otro gran sistema religioso con más de 1.000 millones de seguidores. Exactamente, eso también es, eso, ellos rechazan la piedra. La roca, si la roca no está involucrada, el edificio no se puede construir adecuadamente. ¿Ok? Así es. Así que Martín, todo esto es acerca de Jesús. Se trata de una elección. Aceptamos a Jesús como el Salvador. ¿Quién es? Es como dice el Islam, un profeta más. Es como el pueblo judío ortodoxo cree, un impostor y luego están esperando a alguien más. Sí. E incluso el Jesús que esperan es solo un libertador nacional. Y no es Dios mismo, viniendo a llevarnos al cielo. Ok, aquí otra cita. Se me señaló a algunos a quienes están en un gran error de creer que es su deber ir a la vieja Jerusalén y pensar que tienen una obra que hacer allí antes de que venga el Señor. Semejante punto de vista está calculado para quitar la mente y el interés de la obra actual del Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Ahora, hablamos del tercer ángel, ¿verdad? Sí, la justicia por la fe en la verdad es la esencia de los tres ángeles. No aceptes la marca de la bestia. No aceptes el falso sistema de adoración que bendice el domingo como señal de descanso en lugar del sábado. Porque aquellos que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén pondrán sus mentes, sus medios, serán apartados del curso de la verdad presente para llegar a sí mismo y a otros a Jerusalén. Vi que tal misión no lograría ningún bien real, que se necesitaría mucho tiempo para hacer creer a unos pocos judíos incluso en el primer advenimiento de Cristo, mucho más para creer en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engaña mucho a algunos en esto y que las almas que los rodean en esta tierra podrían ser ayudadas por ellos y conducidas a los mandamientos de Dios, pero lo estaban dejando morir. Entonces, al concentrarse constantemente sobre Jerusalén y lo que está sucediendo allí, las almas se pierden porque no están predicando el Evangelio. Mencionamos esto varias veces. No debe haber un grupo especial. Tenemos que llegar especialmente a estas personas ricas o especialmente a estas personas, porque entonces va a descuidar otra persona. Es necesario que el mensaje de la piedra angular llegue al Islam. Sí. ¿Es necesario ir al judaísmo? Sí. ¿Es necesario ir al sionismo? Sí. ¿Es necesario ir al hinduismo? Sí, definitivamente. ¿Es necesario recurrir al cristianismo confuso? Sí, porque están mirando el lugar. Están mirando el lugar en vez de trabajar en sus corazones para prepararse para la venida de Cristo. Eso es todo. Así que todo el mundo. No se trata de señalar a nadie. Ahora, esto proviene de primeros escritos. También vi que la antigua Jerusalén nunca sería edificada. ¿Eso significa que el templo no será reconstruido? No, nunca podrá reconstruirse. ¿Por qué no debería reconstruirse? Porque como mencionamos antes, muestra cómo se niega a Cristo. Sí, quieres implementar un sistema y un ritual que apunte a Cristo, pero Cristo no está en ello y es una negación del único sacrificio que se ha hecho siempre perfecto. Ok, y que Satanás estaba haciendo todo lo posible para guiar las mentes de los hijos del Señor hacia estas cosas. Ahora, en el tiempo de reunión, es tiempo de impedir que pongan todo su interés en la obra actual del Señor y hacer que descuiden la preparación necesaria para el día del Señor. Tenemos un mensaje que predicar. Y el mensaje es: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal ahora. Necesita ser aceptado. Estos sistemas religiosos los rechazan. No podemos ser parte de ellos. Otra cita, Martín. Hombres y mujeres pueden estudiar la voluntad de Dios con provecho.
que los jóvenes, mientras el rocío de la juventud esté sobre ellos, comiencen a estudiar la palabra de Dios que expresa su voluntad. Los pasos de Cristo ciertamente están marcados en la palabra. Vaya donde se pueden encontrar hoy. No busque regresar a la tierra donde los pies de Cristo pisaron hace siglos. Cristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos saber mucho más de Cristo siguiéndolo paso a paso en la obra de redención, buscando a los perdidos y a los que perecen, que viajando a la antigua Jerusalén. Cristo ha acogido a su pueblo en su iglesia. Deberíamos haberlo resaltado. Sí, deberíamos haberlo hecho. Pero en realidad deberíamos resaltar toda esta parte. Sí, es muy importante. Necesitamos señalar que fuera de ese sistema, miles de judíos entraron al sistema cristiano. ¿Verdad? Porque el sistema cristiano fue el cumplimiento de sus tipos y sombras. Entonces, la verdad existe en el verdadero cristianismo, que no rechaza la piedra angular. Entonces, ellos, la iglesia, levantan este sistema de rituales para convertirse en el cuerpo de Cristo. Sí, porque no entendieron el significado de los rituales y el cumplimiento de los mismos. Por eso el telón se rasgó de arriba abajo, porque el viejo sistema fue eliminado. Ha arrasado con toda ceremonia del tipo antiguo. No ha dado libertad para restaurar estos ritos, ni para sustituirlo por nada que recuerde los antiguos sacrificios literales. Eso es bastante claro, Martin. Y es bíblico. Sí, 100%. El hecho de que esta persona lo haya escrito no significa que no sea bíblico. Eso es bíblico. Sí. El Señor exige de su pueblo únicamente sacrificios espirituales. Eso es lo que leí en Miqueas. Sí. Todo lo relacionado con su adoración se coloca bajo la superintendencia de su Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre enviaría el Espíritu Santo en su nombre para enseñar a sus discípulos todas las cosas y recordarles todo lo que Él ha dicho. Martín, cuando Pablo fue a predicar a cierto lugar y había gente que había aceptado a Jesús, pero no entendían nada del Espíritu Santo, les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de Él. ¿Ok? Sí. Así que Martín, si el verdadero Espíritu no está funcionando y te están señalando tipos y sombras, entonces debe ser un espíritu inmundo y un pájaro inmundo el que te está dirigiendo en esa dirección. Y hacerlo todo parte de Babilonia nuevamente, haciéndolo parte de Babilonia. La maldición recae sobre Jerusalén. El Señor ha destruido aquellas cosas que los hombres adoraban en Jerusalén y sus alrededores. Sin embargo, muchos veneran objetos literales en Palestina, mientras ellos se olvidan de contemplar a Jesús como su abogado en el cielo de los cielos. Un artículo en la revista Review Herald. Esto es muy acertado. Entonces, esto muestra que todos están en pie de guerra y que hay mucha expectación debido a la posibilidad de que los artefactos del templo puedan regresar a Jerusalén. Y se olvidan de Jesús. Se olvidan de Jesús. Entonces, es importante que entendamos a Jesús, que entendamos su misión. ¿Cuál es su misión? Salvar a todos por quienes murió. Sí, eso incluye al judío, incluye al moetano o al moetano, incluye al hindú, al chamán, al que sea. Adoradores de la naturaleza, nueva era, ateos, todo el mundo. Sí. Lucas 16:16. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan. Punto. Llegaron hasta Juan el Bautista. Allí se detuvieron. Desde entonces se predica el reino de Dios y todo hombre se esfuerza por alcanzarlo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Si vas a repetir esto y crearlo de nuevo, está negando este versículo por completo. También puedes sacarlo de la Biblia. Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo consiguen. ¿Se lo han tomado por la fuerza? Sí. ¿Cuántas personas han sido asesinadas? Millones.
¿Han prevalecido las puertas del infierno? No, todavía continúa. Debe ser la verdad, por supuesto. De lo contrario, desaparecería. Quiero decir, ¿cuántos se esforzaron? ¿Durante cuánto Satanás ha intentado durante los últimos 2000 años deshacerse de esto? Trató de deshacerse de la Biblia, intentó deshacerse del verdadero cristianismo, mezclando paganismo y cristianismo. Cambió la ley de Dios. Hizo todo lo que estuvo en su poder para conseguirlo. Se le ocurren nuevas teorías para llevar las profecías al futuro o al pasado. Todo ha sido... Le ha echado todo por encima, sí. Y él tiene un sistema falso que debe tomar el lugar del verdadero cristianismo. Es un grupo piadoso. Pero esto no encaja. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando con toda confianza lo que concierne al Señor Jesucristo. Con toda confianza, ningún hombre se lo prohíbe. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Todo lo demás es una tontería. Sí. Citando el Salmos 2:8. Pídeme y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya. Está hablando de Jesucristo. Iba a tomar el mundo entero en su posesión, no concentrarse en una pequeña nación. Los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como a vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed sabios, sed instruidos, jueces de la tierra, servir al Señor con temor y regocijaos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis del camino, cuando su ira se enciende, aunque sea un poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en Él. ¿Confiaron? No. Desafortunadamente todo el mundo lo rechaza. Este es el Antiguo Testamento, Martin. Lo hemos leído muchas veces. Fue una profecía. Eso es. Lo han vuelto a rechazar. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Marcos 4:11. Y les dijo a ellos, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todas estas cosas están en parábola. Todavía están en parábolas, Martin. No lo entienden, ¿no? Y Dios todavía está probando diferentes maneras de hacer que todos lo entiendan. Sí, todavía lo rechazan. Me encanta este telón de fondo que tenemos. Sí, la piedra angular, el camino, la verdad y la vida. Él está escribiendo en la arena. Creo que sigue escribiendo en la arena y diciendo, ¿por qué no te das cuenta de cuál es tu problema? Tu problema es tu corazón pecaminoso. ¿No lo crees? Estoy de acuerdo 100%. Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Pueden quitarle este sacerdocio? No. Dios lo fue antes y lo será para siempre. Así que eliminará toda confederación sin Cristo. La eliminará. Será como polvo cuando esa piedra golpee los pies de la estatua de Daniel. Martín Lutero dice, el Señor lo jura y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote. Esta es la frase más gloriosa de todos los salmos, donde Dios nos afirma que este Cristo será nuestro obispo y sumo sacerdote, quien sin cesar intercederá por aquellos que son suyos y por nadie más fuera de él. No será ni Caifás ni Anás, ni Pedro, ni Pablo, ni el Papa, sino Cristo, solo Cristo. Por tanto, refugiémonos en Él. Es el Evangelio. Eso está muy bien. Pero es sorprendente la idea que dijeron estos reformadores y la adhesión que aún mantienen a estos individuos a los que llaman luteranos. ¿Todavía creen? Bueno, tal vez hay individuos que todavía creen, pero como iglesia, como denominación, ya no lo creen. Martín, si no lo creen, entonces tienes que salir de ella, pueblo mío, y unirte a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Eso es todo. Ok, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es la piedra angular? Era igual a Dios, infinito, omnipotente. Es el Hijo eterno que existe por sí mismo. Eso lo convierte en Dios, ¿verdad? No puede ser otro. Fue desde la eternidad.
Mientras la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando está en la tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como ser divino, así como el Hijo eterno de Dios en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad, Él era el mediador del pacto en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban, serían bendecidos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Antes de que los hombres o los ángeles fueran creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. ¿Eso es bíblico? Es bíblico y muy claro. La Biblia de los Testigos de Jehová cambia eso para reducir a Cristo a una grandeza creada. Sí. En Cristo está la vida, original, no prestada, no derivada. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la seguridad de la vida eterna para los creyentes. Eso es muy importante. Creo que es necesario repetirlo en algún momento. Eso es lo que la divinidad de Cristo, la seguridad de la vida eterna para los creyentes. Lo creo. Y desearía que todos los creyeran, el judío y el gentil. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la seguridad de cada promesa. Yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado. Proviene de la fe por la que vivo. ¿Están todas estas declaraciones en la Biblia? Sí. ¿Es Jesús el gran yo soy? Entonces, Él es Yahvé. Primera de Timoteo 3:16. Y sin controversia, Cristo es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Este es un resumen del plan de salvación. ¿Los manuscritos Martin cambian esto? Desafortunadamente sí. Martin, él es la piedra angular, sí, incluso en la iglesia cristiana. Es asombroso. Otra cita de la fe que vivo. Cristo era uno con el Padre, pero Él estaba dispuesto a renunciar a la exaltación de alguien que era igual a Dios, para que pueda cumplir su propósito de amar a la raza caída. Se hizo hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. ¿Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el niño indefenso en el pesebre de Belén? ¿Cómo podemos pasar a la distancia entre el Dios Todopoderoso y un niño indefenso? ¿Satanás intentó matar a ese niño indefenso? ¿Sí? ¿Lo logró? No. Y sin embargo, el creador del mundo, Él, en quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestaba en el bebé desamparado en el pesebre. Mucho más alto que cualquiera de los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria. Y sin embargo, vistiendo la vestidura de la humanidad, la divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente, y el hombre y Dios se convirtieron en uno. ¿Contra qué luchan los sistemas religiosos? Oh, seguro. Como mencioné, incluso en el cristianismo, ellos quieren hacer que Jesús sea menos que Dios mismo. Tengo una copia de un Corán en particular, y en el prólogo tiene declaraciones tan despectivas sobre la divinidad de Cristo que uno se estremece cuando afirma que todo aquel que cree en la divinidad de Cristo será destruido. Martín, ¿es Él la manzana de la discordia? ¿Es la piedra angular? Sí. Otra cita más de señales de los tiempos. Cristo les muestra que, aunque podrían calcular la vida en menos de 50 años, la vida divina no podría calcularse mediante cálculo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con cifras. Vida original, no prestada y no derivada. Dije que repetiría que la divinidad de Cristo es la seguridad de vida eterna para el creyente. O lo tienes o no lo tienes. Eso es todo. Y es sorprendente cómo Satanás intenta con cada flecha suya destrozar tu confianza en su divinidad.
y luego no tienes nada en lo que apoyarte, porque realmente crees en algo o lo conviertes en una caja de jabón, una tribuna en la que apoyarte, y eso te aleja nuevamente de Jesús. Otra cita de consejos a los padres. Todo el que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz. En otras palabras, lo siguen, ¿verdad? ¿Estos sistemas religiosos escuchan su voz? No, no. Esos no son de la verdad. Habiendo permanecido en los consejos de Dios, habiendo habitado en las alturas eternas del santuario, todos los elementos de la verdad estaban en Él y de Él. Él era uno con Dios. Significa más de lo que las mentes finitas pueden comprender, presentar en cada esfuerzo misionero a Cristo y Él crucificado. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos curados. Isaías 53:5. Una vez estaba debatiendo con un judío ortodoxo sobre esta afirmación, y se molestó tanto cuando le señalé esto, que solo puede aplicarse a Jesucristo. No, se aplicaron, dice él, a la nación judía. Es asombroso. Cada vez que tomas la Biblia y muestra algo sobre Jesús, incluso siendo Dios o todo eso, la gente se enoja mucho. Sí, hay mucha animosidad. Entonces, ¿de quién es la animosidad que reflejan? Del diablo. Ok, Martín. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Cristo crucificado por nuestros pecados. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo ascendió a lo alto como nuestro intercesor. Esta es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Esta será la carga de nuestro trabajo. Martín, si tenemos una religión sin Cristo, tenemos una religión que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y además siempre está centrado en uno mismo. Sí. Jesús, el Redentor del mundo, se interpone entre Satanás y toda alma, porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El cinturón de la verdad, amárratelo. Necesitas esta verdad. Martín, si no tienes el cinturón de la verdad, tus pantalones se van a caer. Sí, y estás desnudo. No tienes la justicia de Cristo. Y aquellos que carguen sus pecados sobre Cristo mediante la fe en su justicia saldrán victoriosos. Como nuestro mediador, Jesús pudo realizar plenamente esta obra de redención. Pero, ¿a qué precio? El Hijo de Dios sin pecado fue condenado por el pecado en el que no tuvo parte, para que el pecador, mediante el arrepentimiento y la fe, pudiera ser justificado por la justicia de Cristo, en la que no tenía ningún mérito personal. Los pecados de todos los que han vivido sobre la tierra fueron cargados sobre Cristo, testificando el hecho de que nadie tiene por qué ser un perdedor en el conflicto con Satanás. Se ha hecho provisión para que todos puedan echar mano de la fuerza de aquel que se salvará perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Martín, estas son algunas de las declaraciones más hermosas que pueda leer. Demuestra que es una invitación abierta a todas las personas de la tierra. Tienes que aceptar la justicia de Cristo. Y la guerra contra esta declaración es simplemente increíble. Si piensas en toda la construcción de la Inquisición, es contra esta declaración aquí. Porque la iglesia y el Papa, tienen que tomar su postura. Y todavía es el líder del mundo religioso. Y todo el mundo se maravilla detrás de la bestia. Todo el mundo se va detrás de él. Este es Martín Lutero otra vez. Y él está hablando de este versículo porque Dios, quien ordenó de las tinieblas que brillara la luz, ha brillado en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si quieres conocer la gloria y el carácter de Dios, entonces mira el rostro de Jesucristo. Sí. Martín Lutero dijo, esta es la lección principal y la divinidad estudiada, es que aprendamos bien y correctamente a conocer a Cristo, quien está allí representándonos con mucha gracia. Nos esforzamos
en conciliar la buena voluntad y la amistad de los hombres para que nos muestren semblante favorable. ¿Cuánto más debemos conciliarnos con nuestro Señor Jesús para que tenga misericordia de nosotros? Y Pedro dice, creced en el conocimiento de Jesucristo. Y ese Señor y Maestro compasivo, a quien todos deberían aprender a conocerlo, solo a través de las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero si lo rechazan, ¿realmente escudriñaron a fondo las Escrituras? No. Y cuando escudriñes a fondo las Escrituras, debes hacerlo desinteresadamente, para que no tengas un motivo egoísta y una idea preconcebida. ¿Ves al higo? Viene de los Salmos, es el Antiguo Testamento. Porque hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es plural. Estaba hablando con Jesús. Ellos dicen que estaba hablando con los ángeles. Eso es ridículo. Porque los ángeles, ya sabes, ni siquiera tiene sentido. No. Martín Lutero tiene cosas maravillosas que decir. Dice que estoy trabajando en el hecho, pero el hecho hay que trabajarlo. Porque el mundo entero lo rechaza. ¿Sabes qué? La gente no tiene tiempo para leer. Entonces, este es el momento. Puedes leer. Leámoslo. Dice, si Cristo no es Dios, entonces ni el Padre ni el Espíritu Santo son Dios. Porque nuestro artículo de fe habla así. Cristo es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, ¿tiene la ira de todo el mundo religioso por esto? Sí. Hay muchos que hablan mucho de la divinidad de Cristo, como el Papa y otros. Pero el discurso allí es como un ciego hablando de colores. No tengo ni idea. Por lo tanto, cuando escucho a Cristo hablar y decir, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces creo firmemente que toda la deidad habla en una sustancia indivisible y separada. Por lo tanto, cualquiera que me predique un Dios que no murió por mí en la cruz, no recibiré a ese Dios. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Estoy de acuerdo 100%? ¿Qué? ¿Está en desacuerdo con todo el mundo religioso? Decidí que haré lo que Dios me pida y no lo que el mundo espera. Quiere decir, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Seguiré los pasos de Martín. Él continúa. Dice, las Sagradas Escrituras, especialmente Pablo, en todas partes, atribuyen a Cristo lo que Él da al Padre. Es decir, el divino poder omnipotente para que pueda dar la gracia y la paz de la conciencia, el perdón de los pecados, la vida, la victoria del pecado, la muerte y el diablo. Ahora, a menos que Pablo le robe a Dios su honor y se lo dé a otro que no es Dios, no se atrevería a describir tales propiedades y atributos a Cristo, si no fuera en verdad Dios. No se puede decir que da gracia y perdón de los pecados y la victoria sobre el diablo si Él no es Dios. No. Y Jesús no podría aceptar adoración si no fuera Dios. Mucho menos decirle a Tomás cuando cayó a sus pies que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y luego cita a Isaías y dice, no daré mi gloria a otro. Y en efecto, nadie puede dar a otro lo que no tiene para sí mismo. Jesús murió en la cruz porque a todos les resultó evidente que afirmaba ser Dios. Correcto. Pero Él lo probó a través de la resurrección. Pero ver a Cristo dar gracia y paz, también el Espíritu Santo redime del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Entonces es más seguro que Él tiene un poder omnipotente, infinito e inconmensurable, igual al Padre. No debemos pensar en ningún otro Dios que Cristo. Él es la roca angular, Martín. Sepan que Él tiene un poder infinito, inconmensurable o poderoso igual al Padre. No debemos pensar en ningún otro Dios que Cristo. Si Dios no habla de la boca de Cristo, no es Dios. Dios en el Antiguo Testamento se inclinó Él mismo al trono de la gracia. Allí estaba el lugar donde escucharíamos, así como la política y el gobierno de Moisés se mantuvieran y florecerían. De la misma manera, Él todavía no escucharía a ningún hombre ni criatura humana, sino solo a través de Cristo. ¿Estaría usted de acuerdo con esa afirmación? 100%. Es una afirmación muy poderosa.
Esto provoca una gran división, sí, porque esa es la única manera, es la única forma. Entonces no irá por boca de nadie, sino de Cristo. Muchos judíos corrían de un lado a otro, quemando incienso y ofreciendo aquí y allá, y buscando a Dios en diversos lugares, sin tener en cuenta el tabernáculo. Así es como ahora buscamos a Dios en todas partes, pero si no lo buscamos en Cristo, no lo encontramos por ninguna parte. Martín, ¿qué efecto tiene eso en los sistemas religiosos? Los deja a todos perdidos. Entonces Martín Lutero tuvo una precesión asombrosa. Ahora, acepté a Cristo como consecuencia de la palabra. Mucho antes de leer esta declaración, sí, mucho antes. Esta es la primera vez que yo leo esta declaración. Entonces, esta afirmación no influyó en absoluto en mi forma de pensar, pero me confirma en mi pensar. Confirma, estoy de acuerdo con esto porque mi pensamiento era el mismo al estudiar la Biblia. Ahora vamos a leer algo triste. Dijo algo de manera muy triste. Martín Lutero, nuevamente, tienes razón, pero desafortunadamente se equivocó en algo. Bastante triste, Lutero, pero aquí tus esperanzas se desvanecieron. Pero entonces, ¿qué espíritu tan astuto y poderoso debe ser el diablo, que puede atemorizar y con sus dardos de fuego apartar los corazones de las personas buenas y piadosas de este exceso consuelo y hacerles entretener otras reflexiones sobre Cristo? Que Él no es su sumo sacerdote, sino que se queja de ellos ante Dios, que Él no es el obispo de sus almas, sino un juez severo y enojado. El diablo ha intentado todo para tergiversar el carácter de Cristo. El Señor dijo que Cristo gobernara en medio de sus enemigos. Por otro lado, el diablo dice ser príncipe y Dios del mundo. Por tanto, es el enemigo jurado de Jesucristo y de su palabra, y de aquellos que siguen esa palabra con sinceridad y sin engaño. Entonces, si sigues la palabra, está en problemas entre el conflicto entre Cristo y Satanás. Y una vez más, no puedes estar en el medio. Vas a quedar aplastado. Hay que aceptar uno o al otro. Y luego continúa y dice, es imposible que Jesucristo y el diablo permanezcan bajo el mismo techo. Eso es lo que acabas de decir. Uno debía ceder ante el otro, el diablo ante Cristo. Los judíos y los apóstoles estuvieron durante algún tiempo bajo el mismo techo, y los judíos plagaron y persiguieron a los apóstoles y a sus seguidores. Pero después de un tiempo, ellos mismos fueron expulsados por los romanos, ya que poco pueden mantenerse unidos el luterano y el papado. Una de las partes debe ceder, y con la bendición y la ayuda de Dios, ese será el papado. Perdón, Martín Lutero, por decirte que 500 años después del suceso, que los luteranos han cedido y se están sentando en concilios ecuménicos y han firmado la declaración conjunta o justificación. Así que tus seguidores han cedido. Como institución, Martín Lutero, sí, pero hay personas en tu iglesia que tú levantaste en esta tierra que aceptarán que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El único, y se separará de todas estas instituciones que lo han hecho menos de lo que Él es. Imagínate, Martín, tomando a un simple hombre y elevándolo a la autoridad por encima de la de Jesucristo. ¿No es esto una afrenta? Lo es. Pero las otras religiones lo hacen consigo mismo. Te ponen como hemos visto en la conferencia anterior, que tú eres Dios, eres divino. Increíble. Otra cita de Martín Lutero. Es feroz y devoradora la ira que tiene el diablo contra el Hijo de Dios y contra la humanidad. Una vez vi a un lobo destrozando a una oveja. Cuando el lobo entra en el redil, no queda ninguna hasta que la haya matado a todas. Y entonces empieza a comer, pensando en devorarlas a todas. Lo mismo ocurre con el diablo. Ahora creo, piensa él, que se apoderó de Cristo y con el tiempo también atrapará a sus discípulos. Pero la locura del diablo es que él no ve
que él tendrá que hacerlo con el Hijo de Dios, el diablo no sabe que al final será su perdición. Sucederá que el diablo tendrá miedo de un niño en la cuna, porque cuando escucha el nombre de Jesús pronunciado con verdadera fe, no puede quedarse. El diablo preferiría correr por el fuego que quedarse donde está Cristo. Por lo tanto, con razón se dice que la simiente de la mujer aplastó de tal manera la cabeza de la serpiente que no puede soportar ni oír ni ver a Jesucristo. Martín, Cristo será el vencedor. ¿Por qué no elegir el bando del vencedor? ¿Sabes qué? En realidad ya lo es. Sí, ya ganó la victoria sobre Satanás en el desierto, en la cruz, y simplemente viene a buscar a los suyos. Sí, lo venció en el desierto y pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Ambos están negados, sí, por los sistemas establecidos de religión. Y Martín, esto es lo que necesitamos entender. Si nos aferramos a Cristo, tenemos una religión inútil. Martín Lutero continúa: nada es más seguro que esto. El que no se aferra a Cristo por la fe y no se consuela a sí mismo en esto, que Cristo es hecho maldición por nosotros, permanece bajo maldición. Ahí va todo el catolicismo. Así es. Entonces, si no dejas que Cristo cargue tus pecados, tú mismo los cargarás. Sí. Por eso tiene un purgatorio. Pueden pagarlo, sí. Y solo el Papa puede librarte del castigo. Ese es un sistema tan ridículo y niega totalmente la historia bíblica. Cuanto más trabajamos por las obras para obtener la gracia, menos sabemos cómo aferrarnos a Cristo, por camino que la fe no conoce ni comprende. Tampoco es de esperar consejo, ayuda o consuelo, aunque nos atormentemos hasta la muerte. Y él lo hizo, sí. Antes de reconocer que Cristo era su Salvador, se reprendió a sí mismo, sí. Hay otra fuente. Eso es del cielo con amor. Los líderes judíos estaban atrapados en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían vuelto como odres de vinos secos. Satisfechos con una religión legal, les era imposible convertirse en depositario de la verdad viva. Fue imposible y sigue siendo, ¿cierto? No deseaban que se introdujera un nuevo elemento en su religión. La fe que obra por el amor y purifique el alma, y no podía encontrar lugar para unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y preceptos de los hombres. Unir las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería en vano. La verdad vital de Dios, como el vino, haría estallar las viejas y decadentes botellas de la tradición farisaica. Eso está muy bien dicho. Es brillante. Eso sigue siendo cierto hoy. Cualquier tradición debe desaparecer, debe irse. Y si no aceptan a Jesús cuando ellos lo rechazaron, lo que les quedó son ceremonias y tradiciones sin valor. Ceremonias y tradiciones tan inútiles para salvar como el Dios de los hindúes. ¿Sabes cuántas personas están atrapadas en Babilonia por sus tradiciones? Sí, porque sus padres estaban en esa iglesia o sus padres eran parte de ella y su familia. Debemos tener mucho cuidado de la tradición. Ahora, ¿la tradición niega la ley de Dios? Sí. ¿No dijo Jesús: en vano me honran enseñando doctrinas de hombre que dejan de lado la ley de Dios por sus tradiciones? Así que no solo rechazan a Cristo como su Salvador, sino que rechazan este sistema de gobierno y rechazan esta ley. Y cuando rechazas a Cristo, no tienes Salvador. Y cuando rechazas su ley, entonces eres un pecador. Entonces, si aceptas a Cristo, pero no aceptas su ley, entonces sigues del mismo lado que las personas que rechazan a Cristo, porque no se puede separar. El diablo tiene su pan untado con mantequilla por ambos lados. Una religión legal nunca puede conducir almas a Cristo. ¿Está esto en armonía con lo que dijo Martín Lutero? Sí. Porque es una religión sin amor y sin Cristo.
El ayuno o la oración impulsados por un espíritu de autojustificación es una abominación a los ojos de Dios. Palabras muy fuertes, pero la leemos en Miqueas. La asamblea solemne para el culto, la ronda de ceremonias religiosas, la humillación externa, el imponente sacrificio proclaman que el hacedor de estas cosas se considera justo como un título al cielo. Pero todo es un engaño. Nuestras propias obras nunca podrán comprar la salvación. Puedes ofrecer cabras, ovejas y bueyes tantos como quieras. Puedes construir templos y glorificar tus ceremonias, pero no tiene ningún sentido. Sin Cristo esto no significa nada. El hombre debe vaciarse de sí mismo antes de poder ser, en el sentido más pleno, un creyente en Jesús. Cuando se renuncia a uno mismo, y el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los odres nuevos pueden contener el vino nuevo. El amor de Cristo animará al creyente con una vida nueva. Aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, el carácter de Cristo será manifiesto. Martín, el carácter de Cristo, dice: he venido a hacer tu voluntad. Oh Dios, en tu libro está escrito de mí. Así que Martín, déjame hacerte una pregunta. ¿Necesita el mundo un verdadero avivamiento? Sí. No un avivamiento construido sobre la exageración de templos en Jerusalén e Israel, y el sionismo y Fratelli Tutti o lo que sea. No, un avivamiento bíblico. Ok. Entonces necesitamos un avivamiento de la fe verdadera. Esto proviene del conflicto de los siglos. El apóstol Pablo declara que todo el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo o en Cristo Jesús sufrirá persecución. Si dices la verdad, serás un enemigo de la humanidad. Así es. Y la figura principal será del Papa. Sí. Porque entonces la persecución parece adormecerse en gran medida. La única razón es que la Iglesia se han acomodado al estándar del mundo y por lo tanto no despiertan oposición. La religión que está vigente en nuestros días no es del carácter puro y santo que marcó la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles, sino que es solo por el espíritu de compromiso, porque las grandes verdades de la palabra de Dios son consideradas con tanta indiferencia, debido a que hay tan poca piedad vital en la Iglesia. El cristianismo aparentemente es tan popular entre el mundo. Que haya un avivamiento de la fe y del poder de la Iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución será reavivado y los fuegos de la persecución se reavivarán. ¿Por qué Esteban fue apedreado? Porque dijo que Cristo es el único camino. ¿Por qué Pedro fue encarcelado? Por lo mismo. ¿Y por qué Pablo fue decapitado? Por exactamente esas cosas. Apocalipsis 17, verso 12 y 13. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes los cuales aún no recibieron reino, pero recibieron poderes como reyes. Una hora con la bestia. Entonces las naciones del mundo se estarán en armonía con el papado. ¿No va ahora el Papa a COP28? Sí, es la primera vez que él irá en persona. Estos tienen una sola intención y darán su poder y fuerza a la bestia. Si le das tu poder y fuerza a la bestia, rechazas la piedra angular. Y Él es la piedra angular, a Jesús. Rechazas que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Desafortunadamente, eso lo dejó fuera del plan de salvación. La Iglesia Papal nunca renunciará a su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ha hecho en su persecución de aquellos que rechazan su dogma, lo considera correcto. ¿Y no repetiría lo mismo acto si se presentara la oportunidad? Si se eliminaran las restricciones ahora impuestas por los gobiernos seculares y se restableciera Roma en su antiguo poder, rápidamente habría un resurgimiento de su tiranía y persecución. ¿No ha dicho ya que los fundamentalistas que creen en la Biblia tal como está son una pesadilla y deberían ser eliminados de la sociedad? Y una vez que las Naciones Unidas tengan más fuerzas,
Eso significará tener más poder con leyes y todo eso. Por eso quieren recuperar ese poder. Está sucediendo. La Biblia dice, ves al Hijo. Eso debería ser destruido. A pesar de la decadencia generalizada de la fe y la piedad, hay verdaderos seguidores de Cristo en esta iglesia. Martín, en todo el mundo se anhela algo más que toda esta exageración y ceremonia y guerra de una década de infraestructura decadente. Ok, aquí vamos. Así que hay gentes en muchas iglesias y están buscando la luz en toda esta oscuridad. Antes de la visita final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo muchos se separarán de aquellas iglesias en las que el amor del mundo ha suplantado al amor de Dios y a su palabra. Muchos, tantos ministros como pueblo, aceptarán con gusto estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Martín, quisiera hacer un llamamiento a las iglesias cristianas. Vuelvan a las raíces ahora, no hay otro momento como ahora. Estamos en el fin. Nuestro mensaje no ha cambiado de lo que dijo Pedro en Pentecostés. Y acusó a los judíos de haber perseguido y matado al justo. Y tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decirle al mundo que que rechazaron, la piedra angular, es el único camino a la salvación. Y luego podemos decir que el que testifique estas cosas dice seguramente, he aquí yo vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Estamos justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es ahora el momento de abrazarlo? Es que no hay otro momento como ahora, el presente. Ningún otro momento. Oremos. Padre Celestial, el mundo está avanzando a la destrucción. Corren a una velocidad impresionante hacia el precipicio. Está extendiendo tus manos como lo hiciste con ellos hace casi 2000 años. Y diciendo, vengan a mí los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Señor, estamos muy cargados, necesitamos ese descanso. Ayúdanos a abrazarlo, a abrazar la justicia de Cristo y aceptar que no hay otro camino de ser salvos, excepto por esta piedra angular que fue rechazada hace 2000 años y que la mayoría quieren rechazarlo hoy de nuevo. Danos la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para tomar una decisión correcta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.